Hola amigos, buenas tardes, buenos días. Ustedes no saben a qué hora nos juntamos, pero está en evidencia aquí que es desayuno. Estamos a mitad de julio, nos juntamos un grupo de amigos de la iglesia, seguidores de la Virgen, creedores en Dios, para conversar un rato, llevarle a sus casas un mensaje, una conversación sobre nuestra patrona, la Virgen Santísima, la Virgen del Carmen. Este año estamos en el aniversario número 100, centenario de que la Virgen del Carmen es reina de Chile. Entonces invitamos a nuestros amigos a tomar un desayunito mientras conversamos sobre la Virgen. Nos acompaña Ángel Varela, diácono de la parroquia La Anunciación de Providencia. Ángel es el diácono con menos antigüedad de diácono, no quiere decir que sea el más joven, pero casualmente lo es. Y además de participar en la Anunciación, es capellán del Hospital San Borja, Riorán. Así que bienvenido Ángel a nuestro desayuno. También nos acompaña Carlos Barassi de la parroquia San Carlos Borromeo. Carlos tiene ya 25 años de diaconado, es el más viejo como diácono, pero no necesariamente el más viejo de edad, ese se lo lleva padre. Así que él tiene mucha experiencia, conoce mucho de las costumbres chilenas sobre la Virgen del Carmen, y también nos va a acompañar con sus comentarios, su información y su experiencia. Finalmente, nuestro amigo Patricio, que siempre hemos estado tratando de llegar a sus casas con un mensaje. Así que vamos a iniciar esta reunión poniéndonos en la presencia del Señor para que nuestro diácono más antiguo, para no decir el más viejo, haga una oración a la Virgen Santísima. Le vamos a pedir a Nuestra Señora que nos acompañe hoy día en esta linda instancia de hablar de ella, pero tenemos que hacerla inspirada bajo el Espíritu que también movió a María, ella que fue la misionera, la precursora que corrió en su momento a acompañar a su prima Isabel. Nosotros también, bajo su amparo, nos queremos poner en sus manos y también en las manos de su Hijo, y dar gracias por este hermoso regalo que es también llegar a cada familia con la palabra, con el testimonio. Y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Vamos con una oración abierta. Muy bien amigos, la idea es, como siempre en un tiempo limitado, tratar de contarles nuestros conocimientos, experiencias sobre el tema. Es una mesa abierta, un desayuno donde vamos a conversar sobre la Virgen. Así que no se peleen, pero alguien que parta diciendo algo sobre eso. Pato, ¿tú qué te ofreces voluntario? Bueno, yo, mira, soy muy devoto de la Virgen. Sin embargo, la parte más histórica, la parte más popular, la voy a dejar a mis hermanos que conocen un poco mejor. Yo voy a dar una pincelada desde una perspectiva pastoral. Así que, pero esto yo lo dejaría para la mitad para adelante, digamos, de la conversa de nuestro... ¿A quién le está haciendo el pase en definitiva? No, el que quiera, Ángel, Carlos, si quieren hacer una reseña histórica breve, naturalmente, pueden hacerlo, obvio. Para empezar a introducir... Ángel, te estamos todos mirando. ¿Qué quieres decirnos? Mira, yo vine a tomar desayuno. Sí, ya, hemos visto que medio plato de galletas ya... Sí, hay algo aquí en esta mesa. No, yo creo que tenemos que conversar porque la Virgen del Carmen, ¿dónde nace? ¿Cierto? Yo creo que partamos desde ahí. ¿Qué te parece, Carlos? Yo sé, si hay que partir de una cosa re importante: el Carmelo. ¿Qué es lo que es el Carmelo? A veces nosotros nos quedamos muy mirando ahí un poco lo que son las órdenes, ¿ya? Lo que son ¿cómo se llama esto? Las órdenes carmelitas, las hermanas carmelitas, pero esta historia del Carmen es mucho más antigua. Tendríamos que remontarnos a todo lo que es el Antiguo Testamento, creo que de los libros de Reyes. Ahí tenemos uno de Reyes, justamente Reyes 1. Y ahí hay varias opciones, y una de las que más fuerte hay,
que es esa cuando Elías estaba en el cerro, había una sequía, ya se sube al Carmelo y empieza a orar, y de repente que aparece una nubecita, y obviamente de ahí la tradición carmelita, ¿no? Como tradición. Como Tradición tradición. en realidad. Claro, pero no llega ahí por nada, sino que hay un tema de enfrentar, Previamente. claro, quién es el Dios verdadero, ¿cierto? Los Baal, Los Baal, ¿cierto? Los profetas, estos profetas falsos de este Claro. Dios, ¿cierto? Que la Biblia dice 450, si lo tenía contaditos, ¿cuánto era? 450. Entonces le dice al pueblo, ya veamos quién es el verdadero Dios, ¿no? Entonces estaban estos falsos profetas y Elías dice, bueno, les doy la oportunidad. Y ahí estuvieron estos falsos profetas más de 2 semanas tratando de que... Bueno, le hizo un reto. Claro, un reto. Dijo, hagamos esto. Ponemos nuestra ofrenda y que el Dios real prenda la hoguera. Exacto, prenda la hoguera. Y claro, los baalistas saltaban, rezaban. Y nada, no pasó nada. No pasó nada. Y bueno, cuando le toca a Elías, ¿ya? Elías, ¿cierto?, invoca a nuestro Señor y se enciende el fuego. Así es. Y ahí bueno, obviamente que el pueblo se da cuenta quién es el verdadero profeta también. Claro. Que es Pero Elías. hasta ahí no tiene nada que ver con, como decía Carlos, la Virgen. No hay aparición pero, de Virgen, claro, nada. más adelante hay una vinculación importante, sí. Sí, pues, O sea, las congregaciones lo toman desde esa mirada para hacer su advocación fuertemente. Y obviamente para la creación del Carmelo. Ahí es donde va claro, el monte se llamaba Carmelo de antes y era profeta que iba permanentemente a orar allá y todo, y ahí se le llegó la idea de retar porque estaba desapareciendo la fe en Dios y los baalistas estaban predominando. Y más la característica de Elías también es un hombre de oración. De oración. Entonces, obviamente ese es su instrumento. Entonces, bueno, ahí claro. haciendo corta esa historia, efectivamente hizo desaparecer a todos los baalistas, qué sé yo, y él quedó como la esperanza. Y ahí entonces entra la parte que decíamos que había una sequía, había una tremenda sequía, y le dijeron a Elías, bueno, ya, pues tú de aquí ahora a llover, pues. Y se fue a instalar allá al Monte Carmelo, a la parte más alta, y llegó un ayudante. Y le decía al ayudante, no, es verdad. Sí, pues anda a ver. Mira el océano. Andar a la esquina se está lloviendo. No veo nada. Espera. Pero Elías constante. 3 veces. Y a la tercera le dijo, veo una pequeña nube. Y el día No era 7, no, 7. Séptimo día. Baja corriendo y avísale que viene la lluvia. ¡Guau! Y efectivamente llovió. Tampoco se ve la Virgen. No hay Virgen. No hay Virgen todavía. No hay Virgen todavía. Hasta muchos siglos después, porque estamos aquí hablando del siglo 9 Antes de Cristo, claro. Hasta que llegamos al siglo XII. Y justamente, o sea, pasaron 9 más 12, 21 siglos. 21 siglos. Casi toda nuestra humanidad. Claro. O sea, desde el nacimiento de Cristo. Bueno, un poco antes, a fines del siglo XI, fue que los europeos que se habían ido a Tierra Santa, que estaban haciendo oraciones, se empezaron a ir al Monte Carmelo, los ermitaños, imitando un poco porque iban a adoración profunda. Pero en ese tiempo las cruzadas empezaron a sacar la escoba y los monjes y los obispos europeos dijeron a los que estaban en Tierra Santa, vénganse a Europa porque allá está quedando la escoba. Claro, pero eso pasó en el siglo XIII. Claro, era 1250. Sí, exacto. Entonces ahí le dice, los ermitaños ya estaban más organizados. Y ahí piden, oye, hagamos algo más orden, porque vivían así como separados. Y ahí yo anoté el nombre, porque no lo sabía. El Pío Jesús, San Alberto de Jesús, que era un patriarca de la Tierra Santa. Y ahí con él le da las indicaciones y se funda la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. ¿Que es lo mismo que los carmelitas? Así, pero partió como Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y eran estos ermitaños que ahí hicieron una capillita, pasaban allá. Y ellos llegaron a la conclusión, posteriormente, de que esto que le había pasado al profeta era lo mismo que pasó en el siglo I cuando llegó la Virgen María y tuvo a su hijo Jesús. O sea, una transformación para todo el mundo a través del cambio de la nubecita
que representaba a la Virgen y que la lluvia representaba la venida del Señor para cambiar completamente La vida. Perfecto, muy bien. Sí, sí, yo estuve Muy bien. leyéndolo aquí. Está bueno el torpedo. Está bueno. Después le saco fotocopia y lo repartimos para todos. Ya, entonces ahí salió lo del Monte Carmelo. ¿Y cuándo se concretiza ya en forma definitiva la Virgen del Carmen acá en Latinoamérica? Porque hasta donde sé, la Virgen del Carmen es patrona de muchos países de acá de Latinoamérica. Sí. De Venezuela, O sea, Colombia, Perú, Argentina, México, Chile, Sí, Claro. pero no es patrona como en Chile, que es patrona del país. Es patrona así como patrona de la policía, patrona de los marinos. Entiendo. No como acá, que es patrona de Chile. Pero bueno, no es igual como México, Perú y en No, Brasil. Lo tienen en distintas vocaciones. Claro. Fuertemente, acuérdate que una de las grandes vocaciones que tiene la Virgen del Carmen, ya la Estela Maris, ya que es patrona de los marineros. Claro. Por eso es cuando dice dentro de las oraciones que está, ¿cómo se llama esto? Para controlar el mar, para acompañar a los marineros en las noches tormentosas que dice Claro. ahora. Y eso era porque en el Monte Carmelo, estos ermitaños en las Sí. noches subían al cerro, esto queda justo enfrente del Mediterráneo. Arriba encendían fogatas que servían para los marinos que andaban por allá, por Sicilia, por Creta, y entonces de ahí quedó que esto de los monjes del Monte Carmelo le daban protección a los marinos. Exactamente. Posteriormente, ya los monjes del Monte Carmelo eran los hermanos de la Santísima María del Altar. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, los carmelitas llegaron a Chile por primera vez en 1620, desde Perú. Ahí llegaron acá y se estableció el primer convento carmelita. Pero vocación no. No. Los carmelitas como orden que era que se empezaron a distribuir, porque partieron por México, ¿cierto? Entrando hacia América, y nosotros fuimos de los últimos a llegar. Sí. Y lo trajo Perú, en 1620. Y luego llega a Chile. ¡Ah, qué pura historia! Está buena esta. Sí. Llega a Chile en 1595 a través de los religiosos agustinos. Y entra por Concepción. Sabía, eso Sí. sabía yo. Era Y una lo de que- las pocas y- cosas que En sabía. 1595 no entendí qué es lo que era eso. Eso es Me perdí. cuando los agustinos llegaron a Chile, ya, pero llegaron a Concepción. Agustinos. Curiosamente, sí, pues, Los agustinos. monjes agustinos. Los monjes agustinos. Ya, ellos llegaron a Concepción, llegaron a Santiago. Y al llegar allá, ellos trajeron el tema de la Virgen del Carmen. ya. Y la instituyeron, Ah, hacían las perfecto. procesiones, o sea, Claro, todo y eso de ahí- partió. bueno, y ahí en el tiempo la cosa ha ido tomando, era todo un... Exactamente, Sí. exactamente. Es impresionante eso, cómo se ha desarrollado. Oye, pero Estamos hablando de 1500, 1600, Sí, cuando esto claro. partió Fin del siglo XVI. del siglo XII en Europa. pero hasta donde sé, la Virgen del Carmen no fue, no fue propiedad de la iglesia propiamente tal, porque cuando la mandaron a hacer a la Virgen del Carmen, a la que nosotros conocemos, se tú mandó estás a hablando hacer ya de a la España, realidad en ¿no es Chile. cierto? Y se vino a Chile y los dueños de esa Virgen era una familia adinerada, naturalmente, me parece que de Concepción. Después esa gente desapareció, naturalmente, y la Virgen pasó a otro señor que se la llevó a Concepción. Ya, pero eso es Y como- finalmente de Concepción como se vino y llegó cultura. a Santiago. ¿Ah? Claro, eso es como cultura, no como tradición o como monasterio. No, pero lo que quiero seguirle la huella un poco, el camino que hizo la Virgen para poder llegar a Santiago. Lo hizo Y como para establecerse- que sea la patrona de Chile. Efectivamente. Tiene que buscarle el porqué. No, pero la Efectivamente. patrona de Chile no tiene que ver con algo físico que había, sino que con la fe que se empezó a desarrollar aquí en los tiempos de la liberación. Claro, No, Colonia. en 1800. Y bueno. Con Bernardo O sea, Higgins y San Si Martín lo en quisiéramos mirar de Argentina. una forma así muy simpática, esto fue como ayer. Claro. No es de lo que viene. En la historia es como ayer, Claro. efectivamente. Si lo quisiéramos Estamos hablando claro. de 2 siglos atrás, un siglo atrás, no de 20. Claro, efectivamente. Exacto. Pues si se sacan la Sí, cuenta. pues estamos hablando que es el centenario, ¿no es cierto? No, Se pero supone- el centenario de la coronación, que es otra cosa, no confundamos. Claro. Eso viene posterior. Claro. Piensa tú que hace pocos días atrás celebrábamos los 200 años de la presidencia de Chile. Así pues. Claro, entonces ahí uno puede sacar un poco la relación, que nuestra vida independiente tiene recién 200 años, y esto viene a posterior, o sea, mucho más atrás,
Poblano, estamos hablando del 1800, ¿cuánto fuimos nosotros? 1520. 1520, por esas fechas. Entonces ya venía como una tradición cuando éramos todavía colonia, ya, Claro. o sea, éramos parte No, pero yo digo 1800 porque estamos hablando del centenario. Yo quiero avanzar un poquito. No, más. porque fue 1926. Claro. 1926. Es como 1926. conversábamos el otro día, el tema de la Virgen, que en ese año, en 1926, el país estaba en un ajuste entre la política, el mundo político y el mundo por el cambio de la Constitución. Claro, entonces en ese momento la Iglesia quiso marcar su diferencia como que ellos eran los que, como Iglesia, somos los que tenemos todas las propiedades para llamar a la Virgen Reina. Y ahí se hizo un gran evento que fue en el Parque O'Higgins. Sí, pues anda así. Cauciño, efectivamente. En ese tiempo Campo de... Cauciño. No sé, no, tenía otro nombre. ¿Parque Campo de Cauciño? agua. No, Parque Cauciño. Claro, Parque Cauciño se llamaba en ese tiempo. Y ahí entonces se hizo la coronación autorizada por la Santa Sede. Claro, y por ahí Papa pasó a ser 11, parte iglesia. Papa Pío XI. Pío XI, Pío XI, justamente. claro. Oye, pero mira, igual es crítico esa década, porque estamos saliendo ¿cierto? Como un planeta de la Primera Guerra Mundial, entrando, o sea, años después, décadas después, a la Segunda Guerra Mundial. Yo de repente hay algo ahí, yo creo. O sea, acuérdate que tenemos el proceso también como país, tenemos que ser, para que no saltemos tan largo, o sea, acuérdate, tenemos el proceso de que cuando empezamos las guerras de independencia que empezaron en América, ¿ya? Y obviamente ahí dentro de eso estamos Chile, que estaba junto con Bolívar, con San Martín, hubo todo ese revuelo, y en ese momento también fue un momento muy importante para el país, obviamente, cuando O'Higgins, San Martín, ponen estas advocaciones para esas gentes, ¿ya? Era muy importante para la fe también del pueblo. Por decreto supremo en 1817 fue Bernardo O'Higgins que nombró como patrona y generala. Claro. En 1817, pero militar. Entonces, posteriormente esto era como compartido, la parte militar y gobierno era una sola cosa, porque los militares estaban gobernando, era el director supremo, era militar, entonces era como un solo esquema. Y eso con el tiempo se fue, la iglesia quiso separar. Poquito tiempo, 7 años después de la primera junta de gobierno, Sí. cuando se estaba formando Chile. Claro. No sé si en esta conversa que estamos haciendo, siento que estamos, Alejándonos más del... si no, nos estamos desordenando, Sí. yo creo, ¿cierto? Pero es que ustedes siempre han sido desordenados. Sí, no, está bien, pero por Habla ejemplo, por ti. Carlos, tú quizás podías ayudarnos en esto, Ya. tú Germán. Por ejemplo, estábamos hablando de los ermitaños, ¿cierto? De los ermitaños siglo XI, siglo XII, ¿ya? En donde ellos, ¿cierto? Basan, no como basan, más que nada, el profeta Elías es fundamental, ¿cierto? En su, ayúdenme en la palabra, en su espiritualidad, ¿cierto? Y la Virgen María, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? O sea, no, hasta ese momento todavía no tenemos a ver. Desde Elías tenemos que pegar un salto bien grande en el tiempo, pero ahí tenemos que pegar el salto, obviamente, a toda la concepción desde, ¿cómo se llama esto? De ya fuertemente como el arraigo en el pueblo con María empieza, estamos hablando, después de la muerte de Cristo, estamos hablando, claro. No está bien, pero, por ejemplo, el Carmelo, estamos hablando... O sea, el Carmelo sí como punto de... Claro, como para que quede claro también para la gente que nos escucha, ¿cierto? Están los ermitaños, ¿cierto? El Carmelo queda en Tierra Santa. En Tierra Santa, Aquí correcto. a 150 kilómetros al norte de Jerusalén. Ya. Para ubicarnos. Sí, pues, no es tan Santiago ni en Maipú. no, pues, es allá, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, después de eso, saltamos... 1200, ¿Ah? al 1200 casi. Claro, cuando los ermitaños ya formaron lo que Se constituyen como la congregación. con la congregación, De- pero en Tierra Santa, En Tierra ¿cierto? Santa, siempre. Y después con los problemas que habían en Palestina, 5 o ¿cierto? 10 años después se Lo se van a Europa. A Europa. Empiezan a llegar a Inglaterra, Ya estamos hablando Italia, del España. siglo XIV, siglo XV, ¿cierto? Claro. Ahora, es curioso. 13, 14. Pero es curioso, ¿ah? Porque fíjense que el salto que uno podría pensar rápido se fue a España. Claro. Y no. O sea, lo primero fueron las islitas. Chipre. Sí, pero principalmente el salto fuerte, Inglaterra. Inglaterra. Claro. Miren qué curioso. Inglaterra. sí. Una iglesia nueva.
Era una transformó iglesia. como la principal no. acogida. Y de hecho, Simon Stock estaba a cargo en Inglaterra del... Y era un Ah, pero símbolo. Simón esto no es inglés. No, sí, pues. Carmelita, de los primeros Pero, carmelitas. pero sí, está bien, pero era O inglés. sea, él fue el que encargado de recibir a los que estaban llegando, que en su gran mayoría llegaban a Inglaterra. De la comunidad. Y él entonces trató de armar esto y recuperarlo. Y ahí es donde está pidiendo ayuda a la Santísima Virgen de cómo poder recuperar esto. Buen punto. Y se le aparece El- la Virgen del Carmelo y le dice, yo te voy a dar un manto. En realidad no es este el manto, pero de ahí partió la idea. O sea, Te voy a se puede entregar- cumplir, habla. claro, del Sí. escapulario, El escapular. por las escápulas, ¿cierto? Eso lo aprendí en mi clase de kinesiología. El escapulario, las escápulas son las dos paletas que uno tiene. Ah, perfecto. Entonces, el manto que ella le entregó era como una protección para el frío y todo eso, pero además lo cubría con su manto, que pasaba desde el pecho hacia la espalda. Entonces, ese fue el escapulario que ella le entregó directamente a él. Le dijo para esta orden, para que los proteja a todos. Y eso fue en 1520 Pero, en Inglaterra. ¿cómo nace? Por ejemplo, Salomón Stock. Simón. Simón Stock pedía algo a la Virgen, ¿cierto? Claro. Por los problemas que estaban pasando, ¿no? En la crisis Claro. dentro de la orden. En la crisis dentro de la... Era una crisis, fue una crisis que tuvo la orden carmelitana, para que me cuesta escuchar. Y obviamente, él obviamente en ese momento, tal como dice Germán, o sea, ¿qué hacía? ¿Qué en ese momento cuando tú dices, a ver, cuando uno realmente pone, señora, te pongo todo esto en Sí, tus cuando manos? estamos en problemas de civilidad. Y uno siempre realmente desde corazón lo hace y lo pone en las manos de la Virgen. ¿Ya? Lo mismo que fue un poco después en nuestra historia, o sea, los pies de la Virgen, de ¿ya? nosotros hoy día. Como diría, así como en su momento lo hizo fuera de contexto, igual en otra ocasión, por ejemplo, como lo hizo San Ignacio, de poner las armas, velar las armas ante la Virgen de Montserrat. O sea, de poner las armas ante los pies de la Virgen. Sí. Velar armas, ¿ya? Y era importantísimo que fue un poco también, bueno, en este caso como Simón Stock, como el más grande ahí dentro de ese momento de la comunidad. Era el priori, El digamos. priori. Estaba pero estaba se acá. parece un poco. Y como Inglaterra es que reunió la mayor cantidad, era como el principal, se transformó después como el centro principal y original de los Y carmelitas. ahí salió a Europa en general fuerte. Y a ella se le aparece a la Virgen. Claro. Así dice la tradición. Así dice la tradición. La tradición, Claro. efectivamente. Claro. La tradición. Dice que se le apareció a él. Le pide ayuda que hago y ella le entrega el escapulario, este manto de Y tú protección. estás hablando de escapulario. ¿Por qué es café? Por la vestimenta que en algún momento se le atribuyó a la Virgen del Carmen. Claro. Tampoco hay una... No hay una. Pero los monjes vestían de café, ¿no? O sea, ya hasta el día de hoy. O sea, Sí, los porque carmelitas se no- distinguen por su. Claro. Igual que las hermanas. Ahora, Ya. ese era el escapulario original, pero para que llegara a todas las personas, para que todos pudieran usarlo, era caro y era difícil, entonces se fue haciendo cada vez más livianito, eran unos tirantes grandes con una pechera, liviana, y fue transformando para llegar en algo que todas las personas pudiéramos usar. Ahora, estos que tienen una figurita estampada ahí, Es agregado. Claro, Es agregado. agregado. Perfectamente el escapulario puede ser así. En la pura telita. Claro, Telita porque café. esto representa el manto, No, o sea, el ese- manto que te la- protege. Ya, mira. delante y atrás. Entonces, desde Simón Stock, no Salomón Sack. Simón Stock, Es una desde, barraca. desde Simón Stock, en el siglo XIII, ¿cierto? Para darle un hilo, ¿cierto? Sí, Una vamos. línea, ¿ya? Vayamos ahora, ¿cierto? A América, a lo que estamos celebrando hoy día nosotros, ¿cierto? Entonces ahí donde yo digo que en 1595 llegan los religiosos agustinos, ¿cierto? Y ¿A dónde llegaron? a Conce. Ah, ya, a Chile ya. A Chile, Claro, llegan a primero Chile. llegaron a México. No, llegan a ¿cierto? Chile. Cuba. Aquí, por ese lado, ¿sabes? los agustinos llegan. Aquí llegaron A mucho Chile. después que. Mucho después. Mucho después, por eso. Sí. O sea, no, acuérdense que 17. la forma del tema de América, Mesoamérica, un poco dentro de los historiadores, un poco más arqueólogos que hablan, porque nosotros tenemos Euroasia, ¿no es cierto? Y después tenemos que va curiosamente en horizontal, y lo nuestro fue absolutamente vertical.
Entonces fue bajando. Claro. No fue que la llegada fue acá, sino que fue bajando, tal como dices tú, México, fue Centroamérica, y ahí fue haciendo esta... Ahora, el conocimiento, Claro, llegar a Chile pudo haber sido desde abajo hacia arriba por el Estrecho de Magallanes, pero eso ya era como país. Claro, eso es muy más moderno. Claro. Demostrar por Magallanes era muy moderno. Era muy moderno. ¿Ya? Y eso ahí uno lo habla como buen magallánico. Y de poco tiempo atrás. Claro, de poco tiempo atrás. Exacto. Eso es increíble. Y esto estamos hablando de partimos en el siglo IX a.C. Claro. Y llegó el año 1960, 1595 95 llegó a Chile. Claro. Entonces, imagínate la cantidad de cientos de años que hay de por medio para que nosotros tengamos nuestra Virgen del Carmen. Y que, como en esos tiempos, era una participación, gobierno, militares, todo era una sola cosa. Eso de que la propiedad, claro, normalmente, como en todas las cosas aquí, los grandes acaudalados hacían compras maravillosas, hacían cosas nuevas y traían cosas que no existían acá. Entre eso también muchas, especialmente las esposas de los acaudalados, muchos aportes a la iglesia. Muchos. Y tenía mucho poder. Claro, hace muchos años atrás, que los fundos todavía mantienen sus capillas. Capillas, claro, para todo. De hecho, tenemos una aquí a las salidas de Santiago que se sigue manteniendo la famosa hacienda. La hacienda, y que obviamente ahí el señor párroco del sector iba a hacerle la misa a la familia. A la familia. Y a los trabajadores. Y eso lo pedía el patrón. Sí, claro. Y obviamente el patrón hacía su buen aporte a la iglesia. Acolitado el patrón. Claro. no sé. La Pero cosa sí que, había un tema de fe fuerte. Nuestra reina del Carmen, que tiene título de reina, de patrona, Generala. de generala, y ¿cuál era el otro? Que con las señas que está haciendo el director ya me perdí. Pero son títulos que el único país del mundo que le ha dado todos esos títulos a la Virgen, a una Virgen, a una vocación, especialmente a la Virgen del Carmen. Porque en otras son, así como hacías tú, patronas, pero son patronatos específicos. A la Marina. Reina y madre de Chile. Eso es Claro, importante. reina, madre, que fue sí. coronada, ya después ratificada también por Juan Pablo II. Efectivamente, ¿Ya? el año 87 fue. En el 87. Bueno, pero tanto en nuestra Y historia. ahí le puso la corona de verdad, pues mismo ahí en el templo votivo. Bueno, y ahí tenemos toda nuestra claro, parte de la la historia. corona. Que Yo no había nacido, no había Desde- nacido. No, sí sabemos, por eso se lo cuento. Sí, por eso. Gracias, hermano. Es igual que seguramente hay muchos que nos están viendo que son posteriores a ti, pues, así que Claro. todo esto es novedad, pues. Sí. Nosotros vivíamos esos tiempos. Bueno, ¿cómo estamos en los tiempos? No, sí, estamos bien, ya, porque A ver, bueno, yo creo que ahora hay que concentrarse un poco para llegar a lo que es Chile. Chile es lo más importante porque es nuestra patrona, reina y madre, y yo creo que por ahí ya hay que empezar a ver un poco. y el aniversario, el centenario, Bueno, es en dentro Chile. de lo que es la advocación en Chile, ya parte ya definitivamente con el voto de O'Higgins, cuando dijo donde nosotros triunfemos, ¿cómo es? Sí. Esa parte histórica. En Chacabuco hizo la promesa de que si ganaba, No, se se triunfaba. va primero a otro lado. No, es desde Mendoza. De Mendoza, viene Ah, claro, Mendoza. cuando Cuando hace la travesía por la se cordillera. adelantó a San Martín, porque, claro, Ah. se adelantó a San Martín porque allá todos decían la Virgen y él se lo adueñó, porque digo, nosotros le hacemos. Sí, o sea, ya ellos acá, pues, Claro, pero como hermano, sí. ¿ya? Y obviamente ahí fue cuando Higgins dice, en el lugar donde se haga el triunfo, obviamente, Vamos a construir. Que fue la batalla de Maipú. justamente. Ahora siempre está la discusión, que si fue Maipú, si fue Chacabuco, si fue Lilcay. Claro, siempre no. están en la... Sí, para mí que fue Maipú, porque queda más cerca. Porque lo que pasa es que en la batalla de Maipú se sella la independencia de Chile. Con el abrazo. Con el abrazo a Maipú, exactamente. Por, La eso, máquina por sería- eso que queda como un ícono. Claro. Como dices tú, claro, podrían haber sido otras canchas rayadas, no sé, Lilcay, bueno, ¿cómo se llaman? Ahí se inicia rápidamente la construcción del templo. Rancagua mismo, acuérdense que el desastre de Rancagua también. Y ahí, en esa misma fecha, cuando O'Higgins firma ese decreto, dice que se va a celebrar como fiesta nacional el 18 de septiembre, etcétera, etcétera, y dice, se hará un acto de fe y agradecimiento a la Santísima Virgen y a Dios. Y ese es el Te Deum. Buenísimo. Así quedó escrito y firmado. Claro, y eso hay cosas que no se han cambiado tampoco, o sea, más seguido manteniendo, o sea, Claro, está como un decreto. Como rito, Ya. como tradición. Bueno, y eso, dentro de eso, nuestra norma republicana, obviamente que fue ya que quedó instituida
100%, o sea, de hecho a veces nosotros nos quedamos como muy pegados en Maipú. Curiosamente, yo la otra vez dando vuelta como teníamos esto, me puse a averiguar y realmente el santuario de Nuestra Señora del Carmen es la parroquia Sagrario, la que está al lado de la La que está catedral. en la catedral. No, es claro. Maipú. No, la que está en la catedral. Ahí donde está el santuario de la Virgen del Carmen. Sí. De hecho, Ni es el cerro, porque el cerro es la Inmaculada. el ojo. 16 de ¿Cuál julio parroquia? hay Disculpa. 5 misas ahí en el sagrario de la catedral. Claro. En ¿Cuál la- parroquia es esa que está en el interior de la Esa catedral? es la parroquia. Ah, sí, claro. No, pero es que Es esa el es la sagrario- parroquia del sagrario Sagrario, Virgen es del el nombre, Sí. pero es ahí donde está guardada y es donde está la advocación fuerte, que es la donde se llama Pero ahí la está la Virgen. imagen de Pero esa es ella, la que- porque una la puede- esa puede ver. es la parroquia de la Virgen. Claro. Ese es el Efectivamente. santuario de la Virgen. Ojo, Efectivamente. una cosa es la El parroquia santuario, esa es la- dentro de Y la parroquia de y la es extraordinariamente visitada. Yo bueno, las veces tuvo, que- y eso que está esa es la imagen que ya se restauró después de que fue el atentado en 1900 y tanto. Ahí en- Por eso te decía, el 16 de julio. hay una misa importante a mediodía con el cardenal en el templo de Tío Maipú. Pero en la catedral Exacto. hay 5 o 6 misas. Termina una y empieza la otra durante todo el día. Todo el día. Porque es ahí el templo de la... Pasa que el otro se hace referencia al voto Higgins, que es otro tema, por la fiesta, por la festividad, pero en estricto el santuario de la Virgen es la parroquia de la, ¿cómo se llama esto? La parroquia del Sagrario, Sagrario. que está al lado de la catedral, Claro. que es al ladito ahí. Talento. Así que esa es una de las cosas muy importantes. Y ahí es donde empezaron las primeras cofradías en 1800. De hecho, podemos aprovechar de invitar a todos los que nos están viendo para el día 16, vayan a la catedral, hay diferentes horarios. Mames, tú también. Vayan parten de las 8. Y es todo un encuentro especial, aparte de que una vez ha ido a la catedral, una vez se encuentra con un montón de cosas que hacen muy bien, así que los invitamos a que vayan al 16 O sea, a alguna de esas misas. Bueno, tanto dentro de eso, pues tenemos que tener que ver una cosa re importante, que tenemos la cofradía de la Virgen del Carmen, que esto es algo que partió con la misma advocación de la Virgen, que es muy importante. Y es bien bonito porque es una tradición que nosotros siempre vemos en las procesiones del Carmen, que van un montón de señores, ¿no es cierto?, muy halagados. Esos son los cofrades, viene de nuestras tradiciones muy castizas, muy españolas, ¿ya? Que es el, ¿cómo se llama esto?, que son los que acompañan a la Virgen. Y no menor también que hay una cofradía chiquitita como la parte femenina de esto, que son las camareras, una tradición que a veces se pierde del aire, una cuestión bien especial. Y están son tan antiguas las ramas femeninas de las cofradías en Chile, curiosamente, de las tantas cofradías. Y que en el tinto rigor son las que son las encargadas, que vienen desde los tiempos de Felipe II. ¿Qué es lo que significa cofradía? Cofradía, los cofrades, que son los custodios, los que acompañan. Yo he escuchado de cofradías para Claro, pero cada advocación. quienes se dedican a custodiar. A custodiar justamente, y obviamente dentro de eso, que es una linda tradición nuestra, también dentro del voto Higgins. En todo caso, los que quieran de repente entrar, pueden entrar a virgendelcarmen.cl. Esa es la realmente tiene una muy historia, interesante. ahí tiene una historia enorme, y obviamente nos muestra nuestra historia de Chile, ¿ya? Nuestra historia de fe. Y yo creo que esas son cosas que a veces se nos pierden. Nos quedamos mucho en el monasterio. Nos quedamos con la Teresita de Jesús, nos quedamos con todas esas vocaciones que no son menos importantes, son súper importantes. Santa Teresa de los Santos. Sí, pues, obvio. por ejemplo. Que también tienen mucha relación con la Virgen del Carmen. O sea, es... Y es nuestra santa. Exacto. Nuestra santa. Sí, todo un- ¿Cuántos monasterios? Yo lo estaba la otra vez tratando de buscar cuántos monasterios tenemos acá en Santiago. Creo que hay 4, 5, que no son menores, son de claustro, ojo. El que está aquí en Villaseca, creo. En Pedro Valdivia. Pedro Valdivia con Villaseca, Pedro Valdivia. el otro el que está allá en Vicente Pérez Rosales, otro que está, me parece, en el centro, que ahí hay muy poquita. en Vicuña Maquena, creo. ¿Cómo se llama? Al lado de la iglesia esa que al frente, La que- la que se incendió. ¿De Claudio? Mira, Desde me con poquita. Marcoleta esto. Por ahí Ya, creo que está por ahí, sí. ¿no es cierto? Siento memoria, así rápido, estoy mirando los que están afuera, que a ver si buscan en el googlean ahí. No, en el reloj no lo hay. Estoy mirando que estamos en la hora. ¿Qué hora? Estamos en la hora de poner Oye, me término. falta tanto. Porque si no, no vamos a tener el tiempo para mostrarle un video que tenemos de la Pero eso va a ser después, Ya, ¿no es cierto? sí. Eso Claro. va a ser después. No, ahora, Oye, porque ya se nos claro, acaba el chiquillo. tiempo. Preguntan sobre las celebraciones para este año, por la coronación. Ya, muy bien.
Sí, lo otro, para no seguir alargando, porque de esto la verdad es que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero debemos recordar que es el año del centenario y que hay todo un programa de actividades que se inician este mes, efectivamente, y llegan hasta el 19 de diciembre, que es efectivamente la fecha de... ¿Tienen conocimiento de las actividades que hay? Porque hay todo un programa que sale ahí en parten más del 16, partimos con casi la mayoría de las actividades en todos los templos marianos, y obviamente Maipú, en el caso de Santiago, la catedral, en el cerro, mira, obviamente en todo lo que son las partes marianas, y obviamente en algunos de los monasterios. No sé si tú tienes por ahí algo. Yo tengo una fecha, ¿ya? Tengo el 16 de julio, el 30 de julio, ¿le suena? ¿Sí? Que es la celebración nacional de los obispos de Chile, en la Catedral de Santiago. El 22 de agosto, Eucaristía en el Santuario Nacional de Maipú. Claro. El 27 de septiembre, tradicional procesión desde la Plaza de Armas de Santiago. En la oración por Chile. Desde la Plaza de Armas ¿hasta dónde? No, en el Parque de los Agustinos hacia el centro y Sí, se da una vuelta ahí por el centro. Y el 19 de diciembre. Claro. Que es del cielo. Ahora, quienes participen en todas esas actividades, como se informó, va a tener que ser, se me olvida la palabra que hablábamos anteayer, de Indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria. Quien participe de esta celebración del centenario y en todas esas actividades tiene acceso a la indulgencia plenaria informada por nuestro arzobispo. Oye, qué interesante. Yo he estado poniendo atención más bien que aportando, porque estoy impresionado por la información que tienen ustedes, esta información histórica que tienen. Pero sin embargo hay otra información muy importante dentro de esta conversa, que es desde una perspectiva desde una perspectiva pastoral. Hemos hablado poco de quién es la Virgen, qué hace la Virgen, etcétera, etcétera. ¿Cuál es dónde entramos nosotros a venerar a la Virgen del Carmen? Bueno, la Virgen del Carmen más bien es una madre, es una discípula misionera, como para ponerle título a este elemento pastoral. Y yo elegí por ahí 5 elementos que son muy importantes dentro de la vida de la Virgen para con nosotros, con la gente, con el pueblo. Y un primer punto es esta madre, es una madre, ¿no es cierto?, del pueblo y esta cercanía que tiene la Virgen con su pueblo. Una figura que transmite refugio, que transmite calor, que transmite protección. Eso diría como una madre. Como una madre. En segundo término está el escapulario. El escapulario como como alianza hacia nosotros también, para poder tenerla siempre a ella junto a nosotros y estar con ella. Vestirse o revestirse más bien de las virtudes de la Virgen. Protegidos por su manto. Efectivamente. Hay un tercer elemento que es la piedad popular. Mira, voy a decir una sola palabra: la tirana. Pero esas son 2, la tirana. Bueno, 2 palabras. ¿No es cierto? Es una expresión que se hace a través de la música, del baile, etcétera, etcétera. No quiero ahondar más, pero lo dejo ahí en boca, que es la parte que a mí, chiquillos, me interesa, y supongo que ustedes también. Lo histórico, muy bonito, muy, muy importante. Bueno, y finalmente, como una quinta mirada hacia la Virgen, diría yo que está este modelo, es un modelo de oración y de escucha de parte de la Virgen hacia su pueblo. Es una peregrina a lo largo del mundo, diría yo, pero particularmente de Chile. ¿Cómo nos hace tan importante la Virgen del Carmen para nosotros? Yo invito a nuestros amigos que nos están viendo desde el otro lado a conocer a la Virgen del Carmen, a introducirse en la vida de ella. ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Qué nos da? Me parece, nuestro director me dice que para allá. Bueno, chiquillos, los invito
a conocer a la Virgen del Carmen, especialmente en este periodo en la que va a cumplir el centenario acá en Chile, ¿no? Y que se nos acerca ahora, esta otra semana, me parece, el 26. No, 16. La Virgen de las Cármenes. Pero eso es 16. El 16, perdón, disculpen, el 16. Que también vamos a tener una misa aquí, porque ese día es feriado, y me parece que la misa va a ser a las 12. Todas las parroquias. Todas las procesiones, efectivamente. mayoría de las parroquias. O sea, y es parte de la liturgencia, o sea, Sí. como Sí, participar dentro de todo eso. Claro. Bueno, yo quería un poco puntualizar estos 5 elementos que son tan importantes dentro de esta perspectiva pastoral que tiene la Virgen con su pueblo, especialmente con el pueblo chileno, con nosotros. Sí, no, y en cada rincón del país, los pueblos especialmente, se celebra la fiesta La Carmelita. del Carmen en sus distintos, o de la Virgen en sus distintas expresiones. Por ejemplo, en particular, ustedes bien saben que estuve en Salamanca, en la cuarta región, Sí. y ahí también, pues, cuando yo participaba en las celebraciones, me sorprendió mucho cuando iba a hacer una liturgia y llegaba la gente bailando, los chinos, ¿cierto? Y moviendo y haciendo siempre un mismo movimiento. ¿Ya? Pero los chinos. Las chinas, así bailes chinos. Las diabladas. Las No es diabladas. que te hago la observación de los chinos, uno piensa tienen. Ay, no. Pero No, es que no, por algo a la no, Virgen también le dicen la chinita. La chinita, exacto. Esa es la ¿Ya? vocación más en el Y- Parte de la piedad popular, pues. Claro, y en Salamanca hay, bueno, aparte del 16 de julio, hay una fiesta en una localidad que se llama El Tambo, ¿ya? Y ahí será la Virgen del Tránsito, ¿ya? Eso en agosto, el 15 de agosto. Y en septiembre, a fines de septiembre, la Virgen de la Merced en un lugar que se llama Panguecillo. Así que a mí eso me trae mucha emoción también y felicidad, porque en el pueblo, en provincia, como que resalta también esa alegría de una expresión distinta, a través del baile, a través del canto, a través de harto ruido. Y fíjate, mira qué interesante lo que estás diciendo, porque acá en Santiago no se da tanto ese elemento, salvo en algunas localidades, algunas comunas un poco más alejadas de la parte del área metropolitana, quiero decir. Pero en provincia se da mucho esa... En tu pueblo, Salamanca. Claro, pues. No, por supuesto. Ah, no, de hecho, la parroquia de Salamanca estaba atendida por los carmelitas. Yo recuerdo que ellos hablaban de café, entonces... No, ahora... los franciscanos. franciscano. Sí, por eso que me gusta. Y después llegaron los franciscanos. Pero es que son años de diferencia. Sí, estamos hablando. Tú de. ¿Cómo lo Agustino? ¿Cómo lo Agustino? De Trapizo venía. Oye, sí que hay algo que rescatar de tu espiritualidad, sí, para dar un tema que es importante que volver a retomar la oración por Chile. Y me quiero quedar con una parte que la encuentro fundamental y es fuerte, yo creo que para todos los que estamos, que nosotros también al pedir nuestra oración la pedimos por el país, la patria, por las familias, por los hogares. Tiene varias cosas muy bonitas esa oración, pero me quedo con una parte que dice que haya pan, que haya respeto y que haya alegría. Solamente cambiar la palabra pan, que también podría agregar que haya paz. Yo creo que hoy a la Virgen, más que nunca, necesitamos pedirle paz para nuestro pueblo, para nuestras gobernantes, para nuestras comunidades, y obviamente que haya esa paz que necesitamos tanto, y que solamente las gracias de la Virgen, los regalos que ella nos da, son los que nos otorgan también por nuestra patria y por todo lo que en este lindo lugar, y la estrella, como dice, la estrella es la Virgen en nuestra bandera. La Virgen de repente nos puede confundir, porque en Chile la Virgen del Carmen, y así vemos Sudamérica especialmente, vírgenes en Lima, en México, cada uno con su virgen, digamos, con diferentes nombres. No nos enredemos con eso. O sea, en el fondo, la Virgen sigue siendo una sola, la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la que cubrió con su manto cuando Él recién nació, la que lo enseñó a caminar, la que lo cuidó de siempre, y así sigue con nosotros. Estos carmelitas se llamaron, cuando partieron, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. No nos confundamos,
son advocaciones, como decía, efectivamente, aparece en diferentes lugares y queda con el nombre del lugar que aparece, Lourdes, pero la Virgen es una y siempre va a tener ese cariño maternal que nos ayuda con su manto a tener confianza. Yo creo que para cerrar, yo sería algo, Virgen del Carmen, Reina de Chilo, clama a tu pueblo, que clama a ti. Que clama a ti. Sí, yo igual, en esta, pidiéndonos, ¿no? de esto, quiero partir por el lema de este centenario, que dice: Madre de Chile, protégenos y condúcenos a tu Hijo Jesús. Buen detalle, el lema del centenario. Exacto, así que con mucho cariño, creo que en esta conversa daban ganas de contar mucho más de la Virgen, Sí. Y creo que es inmensamente necesario porque en cada rincón de nuestro país, yo que soy capellán del hospital, ay Dios santo, ahí tenemos una Virgen en el hospital, en donde la gente se reúne y con fuerza pide por su familia, ¿cierto? Por sus seres queridos y por ellos mismos. Así que está la Virgen muy presente, muy presente. Así que le agradezco también a ustedes la invitación. Bueno, yo cerraría muy breve, pedirle a la Virgen que nos inspire y a todos los devotos de ella, ¿ya? Y a los demás a mirar a los demás con los ojos del amor. Eso yo terminaría diciendo respecto a la Virgen del Carmen. Vamos a cerrar entonces dejándolos con un video que nuestro director ha preparado, que nos hace un resumen de Nuestra Señora, patrona y reina. Hacia ti viene la Virgen por los caminos de tu alma. Lleva ella tan humilde un tesoro en sus entrañas, que al pasar por tu ventana no la pierda tu mirada. A ti rogó el patriota libertad para su tierra, y al inicio de su historia fuiste estrella en su bandera. Pa' guiar todos los pasos Al hijo que hay en tus brazos. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Haz de Chile tu santuario, Madre nuestra, Virgen Santa, que tu santo escapulario cuide siempre nuestras almas. y estemos siempre unidos Al amparo de tu Hijo. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen,
Nos despedimos entonces. Listo. Chao, digan chao. Chao. Invítennos de nuevo, invítennos. Muchas gracias. Muchas Ustedes no gracias. comieron nada al desayuno. No, ya. Lo vemos después. Ahora vamos a buscar los churrascos. No.